Buenas tardes, mi nombre es Ayelen, soy parte de Columna de Fuego y hoy estamos con Carlos Abasto, nuestro profesor en el módulo 2 de la Escuela de Vida y bueno, una persona que está sumamente instruida en lo que es la palabra. Buenas tardes. Gracias, Ayelen. Es un placer estar en tu canal, el canal de Instagram, y espero serles de utilidad. Me encantó, profe. Bueno, profe, un poco contarnos cómo llegó usted a Jesús, cómo lo conoció y demás. Y fue hace 21 años, estaba yo cualquiera, como cualquier persona del mundo, y de repente empecé a tener relaciones con Dios en forma intelectual, por medio de libros, por medio de bibliotecas, ajena a la Biblia, ajena al Evangelio. Después, un amigo me llevó a la iglesia y ahí fue cuando empecé a investigar lo que era Dios, cómo era Dios y por qué me sucedía lo que me sucedía. Entonces ahí fue cuando me enganché, hace ya 21 años. Wow. Y bueno, una de las cosas que veíamos, me acuerdo, en la escuela de vida eran las diferentes Biblias, ¿no? Para entrar ya un poco más en la parte teológica del tema, ¿no? Porque obviamente está el vínculo con Dios y demás, pero hay una parte teológica para conocerlo primero, para ver de quién nos estamos enamorando en un punto. Cuéntenos un poco eso, profe, la cantidad de Biblias que hay, qué diferencias hay en alguna que otra y demás. Dentro de la teología sistemática hay una materia que se llama bibliología, que era que estudia el origen de la Biblia, su desarrollo y demás. Las Biblias que tenemos ahora son Biblias literales y Biblias dinámicas. La Reina Valera 60 junto con la NBLA o la Biblia de las Américas o la Biblia de Textor 4 o alguna otra Biblia son literales. Significa que es letra por letra, griego el griego, hebreo el hebreo. Es literal. Es tarzanesco, diría yo. No, los que tradujeron la Biblia pusieron algunas cositas como para que tenga sentido la oración. Bien. Después se descubrieron manuscritos nuevos del año 200 o 300 después de Cristo, que aparecieron ya en el siglo XIX, y con esos manuscritos se desarrollaron lo que se llama la crítica textual. La crítica textual significa que empezaron a hacer Biblias nuevas, que las actuales son la NBI, es la lenguaje actual y otros nuevos que están apareciendo, que tienen no solo un lenguaje más ameno, sino que también tiene algunas diferencias literales con respecto a las 60, a las literales. Después el significado es el mismo. La palabra dice que la palabra es inerrante. Inerrante significa que no tiene falla. Bien. Pero muchos confunden y piensan de que porque la NBI no dice un versículo y la 60 dice un versículo, otro versículo, se contradicen. Y no es así. ¿Por qué? Porque la inerrancia de la Biblia no se basa en la parte literal en cuanto a las comas o mayúsculas, minúsculas o palabras, sino en la parte doctrinal. Bien. La inerrancia es doctrinal, no es en cuanto al lenguaje. Se puede decir lo mismo, pero siempre todo tiene un significado. O sea, en definitiva, toda la Biblia sirve, pero aconsejable siempre tener en la mesa una literal y una dinámica. Bien, más que nada para el que empieza, ¿no? Como para poder tener Si la el que masa empieza puede empezar con una Biblia NBI o lenguaje actual y después de a poquito meterse en lo que tiene que ver con la cristología, que la literal es la que tiene más fuerza. Bien, y para empezar, porque bueno, uno tiene que conocer quién es Jesús, ¿no? Tiene que saber quién es. ¿En dónde empezaría, si le tendría que recomendar al que está al otro lado, qué leer primero? Cabe acotar primero de que el conocimiento de Cristo, de Dios, nace por las emociones. Dios nos hizo emocionales, nos hizo seres pensantes y emocionales. Nosotros tenemos una fe razonable. Al arrancar de ahí, después de la emoción, viene conocer por qué viene esa emoción. Y ahí está la palabra de Dios. Entonces, con la palabra de Dios, uno tiene que estudiar de forma sistemática. ¿Qué significa esto? De forma ordenada. Sí. Y para estudiar de forma ordenada, primero tenemos que estudiar los 4 evangelios. Bien. Después, meternos de lleno en las epístolas pastorales, en las cartas que tienen que ver con doctrinas como Romanos y Hebreos, y al final de todo, ya Apocalipsis, pero eso ya es un tema aparte. La realidad es meterse mucho en la carta de Pablo, que son cartas que tienen que ver con la parte pastoral, que es la que corrige y ayuda a los nuevos creyentes. Bien. Profe, tenemos una Biblia y me gustaría que tiene, como dije al principio, un gran conocimiento de la Biblia, esa es la realidad. Yo preguntarle rápidamente, ¿no? Como una cronología, qué es lo más destacable en cada capítulo, ¿no? En cada libro de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Génesis, ¿qué es lo más destacable que podemos encontrar? Y en Génesis está Génesis 3.15,
que se llama el protoevangelio. Ujú, Buscalo, vas a leer ahí, que es la promesa que le da Dios al ser humano, que ujú. dice que la mujer pisará a la serpiente, la pisará, y bueno, después el hombre, la serpiente le pisará el talón al hombre y el hombre le pisará la cabeza. Está dando un ejemplo típico de cómo Jesús en la cruz le pisa la cabeza a Satanás. En Ujú. Génesis 3.15. Perfecto. Eso se llama el protoevangelio Sí. y es, yo diría, la columna vertebral prácticamente de lo que habría de venir, Ujú. teniendo en cuenta que el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir, que fue Claro, es Jesucristo, como ¿no? lo antecesor a Jesús, que vendría. Después Éxodo tiene mucho que ver con la salida de Israel de Egipto, que más que todo es una enseñanza pastoral, de obediencia y las promesas que Dios hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham que de su simiente, ¿sí? Serían benditas las naciones. Ujú. La simiente de Abraham es Jesús. Sí. Pues a partir de ahí es como se arranca todo. Después de Deuteronomio, las leyes, Levítico, las leyes, y después vienen los jueces, que los jueces son aquellas personas que cuando el pueblo de Israel estaba en rebeldía, Dios elegía al azar hacia personas para que guíen al pueblo en consejos. La mayoría de los jueces fracasaron, eran todas personas que el Espíritu Santo iba hacia ellas, iba en forma temporaria. Ujú. Es por eso que de repente uno en el libro, en Mateo, ve que de repente Jesús dice que Juan el Bautista sí, es el más grande de los profetas, Sí. pero en el reino de los cielos es más chico. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Eso Ujú. significa que en el Antiguo Testamento los profetas no tenían el Espíritu Santo. Claro. El Espíritu Santo los visitaba. Ujú. Y nosotros no. Nosotros No tenemos el tenemos. Espíritu Santo. Entonces sucedía eso. Los jueces eran personas falibles, muy falibles, y de repente Dios lo usaba en un determinado momento y ellos fallaban y demás. Y después viene el resto de la cronología de los profetas mayores, profetas menores, Ujú. que se les llama mayores y menores no por la importancia, sino por el volumen del libro de cada uno. Claro. ¿No? Isaías tiene 66 libros, por ejemplo, es el más grande. Después Daniel también tiene un porcentaje numérico bueno y así sucesivamente hasta llegar a los profetas menores, donde termina con Malaquías, que Malaquías prácticamente profetiza la venida de Juan Bautista, ¿sí? Y ya ahí se inicia los 400 años de silencio hasta el Nuevo Testamento. Después del Nuevo Testamento vienen los 4 evangelios, que son prácticamente la biografía de Jesús, de Mateo, discípulo de Jesús, Juan, discípulo de Jesús, Lucas, médico, discípulo de Pablo, Ujú. Marcos, discípulo de Pedro, ¿no? Y que fueron, desde su punto de vista, viendo la vida de Jesús. Y después viene lo que tiene que ver con lo doctrinal, ¿no? Romanos y hebreos, las epístolas paulinas, cortas, chicas, después vienen las cartas pastorales también, que se las puso a Tito y a Timoteo, y al final vienen las cartas de primera, segunda, tercera de Juan, primera, segunda de Pedro, Judas, que es una de las más cortitas también que hay, y Apocalipsis por último, que Apocalipsis fue la última carta escrita. En definitiva, de Génesis a Apocalipsis es una línea de tiempo que es impresionante cómo los engranajes se van juntando hasta llegar a la perfección y lo que dijimos al principio, la inerrancia de la Biblia. Sí, porque fueron escritos en distintos lugares, o sea, no estamos hablando de que están todos juntos desde Génesis a Apocalipsis, o sea, y en distintas épocas en sí. Cabe acotar que la Biblia es Biblia, que en el año 306 Justino Mártir agarró y puso los 27 libros, los pudo identificar junto con otros teólogos. La Biblia, por medio de los enemigos de la Biblia, quisieron destruirla. Claro. Y después de casi 2000 años no pudieron destruirla. O sea, cuando hablo de destruir, es que el diablo mismo usó distintas metodologías para poder destruirla. La crítica textual y demás cosas como para que se puedan destruir. Pero después, hoy en día, la mentira del diablo para destruir la Biblia es que la Biblia no posee aún las características como para determinar si Jesús es Dios. Bien. Le hago una consulta que a mí me surgió justo cuando dijo... ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? Falta poco. Una pregunta que me surgió de Juan el Bautista. Dios tenía la potestad de salvarlo a Juan, de que no muriera como murió, ¿no? Decapitado. ¿Por qué Dios no lo salva a Juan? Porque era una señal. Sí. Cuando Juan dice que es necesario que yo mengüe para que él crezca,
era verdad, porque Juan Bautista vivo iba a ser piedra de tropiezo para Jesús. Pero no por él, sino por la gente misma. Fíjate que cuando Moisés murió, el cuerpo de Moisés no apareció. Claro. ¿Por qué no apareció? Porque Dios sabía claramente de que el pueblo de Israel iba a ser de él un mártir, o iba a ser estatua, o iba a ser un especie de idolatría. Entonces, Dios previniendo esto, viendo que Juan estaba profetizando y era el último profeta, era el último, ya no había más, y se acababa la parte de la ley, y con Jesús empezaba la parte de la gracia, entonces dijo, no, es conveniente que Juan no esté. Ahora la causa, la forma de la muerte, de cómo murió, yo creo que lo sorprendió. ¿Sí? Sí. No lo sorprendió que haya muerto. Claro, no el hecho. Sabía, pero sí la forma. Sí. Como que le cortaban la cabeza y todo eso. Porque dice la palabra que cuando él se enteró, se alejó. Claro. Se alejó y se fue a orar. Como triste, como diciendo, se llegó el momento. Ahora tengo que arreglarlo. Claro. Y en el caso de los discípulos, ¿no? Casi todos mueren, o todos, menos Juan, muere de una forma trágica, o sea, no mueren bien en sí. ¿Cuál es, desde su punto de vista, el más impactante de cómo murió y cómo vivió, ¿no? En comparación a cómo vivió? Las historias de cómo murieron los apóstoles son historias que no están dentro de un marco teológico, o sea, es historia eclesiástica más que todo. Supongamos que es verdad que Juan murió hirviendo, que Pedro murió cabeza abajo, y también teniendo en cuenta que Pablo es apóstol, porque él se considera un apóstol. Yo creo que más que todo, a mí lo que me impresiona es la muerte de Pablo. Bien. ¿Por qué? Porque él dijo que yo corrí la carrera, dice terminé la meta, y en 2 Timoteo, cuando lee 2 Timoteo, lo ve a Pablo despidiéndose, y sabiendo que ya estaba cerca su muerte. Sí. En cambio, con los otros apóstoles no, simplemente murieron. Claro. No hay evidencia de que se estaban despidiendo o algo por el estilo. Bien. Parte de la Biblia que lo identifica, que siente que... Romanos. ¿Por qué? Si se puede preguntar. Primero porque Romanos, mucha gente cuando leía Romanos se convirtió, sobre todo los reformadores, Lutero, Calvino y demás, que fueron los que eran monjes católicos de esa época, leyeron Romanos por primera vez y se sorprendieron. Entonces cuando leí eso, me metí en Romanos y me di cuenta de que es verdad. De que es verdad, de que la justificación es por gracia, no es por obras, y cuando uno se mete en ese mundo, se da cuenta que es verdad lo que dijeron algunos padres de iglesia, de que Romanos es el quinto evangelio. Bien. ¿Y un personaje de la Biblia que lo identifica también es Pablo o hay algún otro? ¿A un profeta? Según la característica de cada uno. Por ejemplo, Pedro, uno se identifica con Pedro porque Pedro lo negó. Y a veces negamos a Cristo en algunas cosas. Sí. A Pablo, uno se identifica con Pablo porque Pablo le pone esa valentía de ir al frente, no importa lo que suceda. Sí. ¿No? Pero aún así, cuando Pablo dijo, y sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo, yo prefiero ir a la raíz. Claro, obviamente. En este caso, la palabra es muy clara, como usted decía al principio, no se contradice, o sea, no hay un lugar donde la palabra se contradiga. Y Jesús vino a marcar un antes y un después. Claro, está que para el que cree y para el que no cree, hoy justo hablábamos eso con Brisa, que Dios vino a marcar el antes y el después, hacia Jesús en sí. ¿Qué hubiese pasado si lo tendríamos hoy a Jesús? Si hoy estuviera físicamente, Jesús, ¿no? estaría crucificado otra vez. ¿No le creeríamos de vuelta? No, lo creerían un puñado de gente. Pero seguramente los musulmanes de hoy o los judíos que son sionistas de hoy, que de repente no creen en Jesús todavía, cuya base de ellos es el Talmud, seguramente lo crucificarían. Lo crucificarían de vuelta. De vuelta lo crucificarían. Y bueno, Apocalipsis es el último, como hablábamos, ¿no? O sea, tiene un trayecto ya que es el final y un nuevo comienzo en un punto, ¿no? Pero uno siempre dice, bueno, Jesús vuelve, ¿no? Vuelve la segunda venida, está por venir, está el tiempo cerca. Viendo lo que acontece hoy a nivel mundial, ¿no? Con la semejanza, ¿qué es lo que le hace pensar, profe? La escatología es un tema complicadísimo. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchas tendencias. La iglesia nuestra es pretribulacional, dispensacional y cree en el arrebatamiento. Teóricamente, el evento próximo que se acerca es el arrebatamiento. Bien. Históricamente tendría que suceder eso.
Pero para que suceda eso tienen que alinearse los planetas. Tienen que haber 10 naciones que se asocien entre sí para formar un fondo común nacional, especie como la ONU, y después tienen que haber otros aspectos que tienen que ver con la naturaleza, con las potencias del mundo y todo eso. Esa es una de las escatologías que hay. Después hay otras, que es el milenialismo, el postmilenialismo y todas esas tendencias escatológicas. Pero por más que tuvimos las tres y le demos vuelta a las tres y la olla, volvemos a lo de Jesucristo. Nadie sabe cuándo debe venir, ni la hora, ni nadie, solo el Padre. Y nos pide que velemos como las 10 vírgenes, que oremos, que no descansemos, porque va a venir como ladrón en la noche. Claro. Y bueno, ya le hago la última pregunta, así la terminamos, ¿no? ¿Qué le diría al que está del otro lado? ¿Por qué creer en Jesús? ¿Qué hay en Jesús que realmente vale la pena seguirlo? Vida eterna. Bien. Bien. ¿Y de este lado? Y de este lado, condenación, sufrimiento, incertidumbre y dolor. Bien. Fuerte. Fuerte y al pie. Le hago la próxima pregunta. ¿Va a seguir siendo parte de la escuela de vida? Para que el que quiera venir a la escuela de vida. Espero que sí. Estoy en la lista de convocados de los maestros y espero que sí. Si no, estaré como coordinador o como ayudante, como lo que sea. Bien. Profe, muchas gracias. Gracias por a su vos, tiempo. Suerte con la página y que te vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias.